Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuál sería un ejemplo de política contable de propiedades, planta y equipo y de gastos por depreciación? Bueno, es una excelente pregunta la que hace nuestro usuario. Entonces vamos a resolver un ejemplo de política contable. Entonces aquí en pantalla les voy a dar un ejemplo de política contable de propiedades, planta y equipo según la nota 800-600 de XBRL. Recuerde que el listado de políticas contables debería cumplir con esa nota. Recuerde que las políticas contables no deben ser una copia de las NIIF, ¿sí? De párrafos de las NIIF. Es que si yo encuentro una política contable que tiene copias de párrafos de la NIIF, ya no está cumpliendo con IFRS en mi criterio, empezando porque quiere decir que no fue adaptada para la compañía. Entonces, en la pantalla le voy a mostrar un ejemplo de una política contable de propiedades, planta y equipo que sí cumpla con el criterio que hemos venido mencionando de la nota 800-600. Entonces dice, por ejemplo, el punto 1 sería el reconocimiento y medición inicial. Entonces dice, por ejemplo, se reconocen como propiedades, planta y equipo los bienes, ¿cierto? Que cumplan con los siguientes criterios. Básicamente, uno, pues que cumplan esta definición según el glosario de IASB. Entonces, uno no necesita copiar la definición de propiedad, planta y equipo dentro de la política, porque uno se encuentra en las empresas que dicen, ay, es que la propiedad, planta y equipo será un bien que se tiene para uso en la prestación de servicios o en la producción o para arrendarlos a terceros. Entonces uno ve que copiaron, pero puntualmente el párrafo 17.2 de la NIF Pymes y también la NIF 16 párrafo 6. Entonces uno dice, en realidad eso no tiene ningún sentido. Para eso está el glosario. Entonces usted puede simplemente remitir a la norma internacional. Lo importante de la política es que sea específica para la entidad. Por ejemplo, en la política que usted está viendo en pantalla dice, si su costo es inferior a medio salario mínimo mensual legal vigente, lo voy a llevar al gasto. Entonces ahí es claro el monto, por ejemplo, para mi entidad. Si su costo está entre medio y 2 salarios mínimos, se deprecia entre la fecha de compra y el 31 de diciembre de esa misma vigencia. Que, por ejemplo, si yo compré, no sé, unas sillas y me costaron el equivalente en dólares, porque lo digo porque este video también lo ven de otros países, a veces nos ven de Costa Rica, de Perú, según nuestras estadísticas. Y entonces, ¿qué sucede? Que por decir algo yo compro un bien que puede valer $300. Entonces yo podría, por ejemplo, si lo compré en octubre, depreciarlo entre octubre y diciembre, o si lo compré en julio, entre julio y diciembre. Es decir, en esa misma vigencia, de manera que terminado el periodo me queda el costo y la depreciación acumulada. Por ejemplo, para fines de hacerle un control administrativo. Hay empresas que dicen, no, yo le quiero hacer un control administrativo, aunque eso no es necesario, no lo pide la NIF. Hay gente que le gusta tener allá un control administrativo por esos bienes. Entonces, hombre, la política debe ser así de clara. Ahora, si su costo, dice aquí, si su costo si su costo es superior a 2 salarios mínimos, se reconoce como activo y se deprecia en la vida útil que establezca la política de gastos por depreciación. Recuerde que la política de gastos de depreciación no debe ir pegada a la de propiedad, planta y equipo. Y debe hablar de otras cosas. Por ejemplo, las construcciones y remodelaciones y adecuaciones sobre propiedades ajenas se reconocen como propiedad, planta y equipo, o porque hay gente que está diciendo que las mejoras en propiedades ajenas va al gasto, cuando la norma internacional y la norma tributaria, por ejemplo, en Colombia, el artículo 74 del Estatuto Tributario me obliga a que eso se lleve como, o el 74-1, no, el 74-1 me dice las mejoras en propiedades ajenas se debe llevar sí o sí a un activo intangible o propiedad, planta y equipo. Lo importante no es si es intangible, propiedad, planta y equipo, sino que no se lleva al gasto, ¿sí? Y se deprecian en el término del contrato. Pero dice la política, salvo que su costo sea inferior a 20 salarios mínimos, caso en el que se reconocen como gastos, ¿sí? Ahora, ¿de dónde saqué esos 20 salarios mínimos? Hombre, fue un análisis que se hizo dentro de la compañía. Esto es un caso real. Esta es la política contable, por ejemplo, de la compañía Llanogas en Villavicencio y de la compañía, por ejemplo, Bioagrícola del Llano, que es la empresa de aseo de Villavicencio, que le implementamos las políticas contables. Entonces fue un análisis con la gerencia y digo, no, pues pongámosle que era 20 salarios mínimos, porque hay veces hay mejoras que hacemos sobre propiedades ajenas que es mejor llevarlas al gasto de una vez, aunque duran más de un año, pero valen muy poquito. Si el término del contrato o la vida útil establecida fiscalmente, se deben registrar las partidas conciliatorias que correspondan. Entonces, es decir, puede ser que, por ejemplo, yo haga una mejora en una propiedad ajena
Y la norma tributaria dice que se tienen que depreciar en 5 años, depreciar o amortizar en 5 años o más. Entonces, si el contrato supera 5 años, pues no habría lío. El lío es cuando el contrato de arrendamiento es inferior a 5 años. Entonces yo tendría que crear una política, una partida conciliatoria. Si quieres ver un ejemplo de eso, lo buscas en Google como mejoras en propiedades ajenas, Juan Fernando Mejía, lo buscas así, mejoras en propiedades ajenas, Juan Fernando Mejía, y hay un video que hicimos con Actualícese sobre ese tema. Pero entonces yo tendría que tener, por ejemplo, la política así de discriminada. Y la medición posterior es, ejemplo 1, la entidad no valorará propiedades, planta y equipo. ¿Sí? Recuerde que las valoraciones son opcionales. La NIC 16 en el párrafo 29 y la NIC Pymes en el párrafo 17.15 dice claramente que es opcional valorar propiedad, planta y equipo. Entonces yo puedo decir en mi política, no, yo no voy a valorar. Sin embargo, en caso de que requiriese un avalúo para fines especiales como los préstamos, yo voy a revelar en notas la valoración. ¿Eso lo puedo tener en mi política? Claro. ¿Sí? Pero como aquí les vendieron la idea de que hay que valorar todo, hasta sillas y mesas viejas y hasta papeleras de baño, cuando la NIC dice que eso es opcional, en muchas empresas como en Home Center no valoramos nada, pues valoramos los inmuebles, pero no vienen inmuebles, pero bueno, eso es otro asunto. Otro ejemplo sería, la entidad valorará únicamente los bienes inmuebles, cada que la gerencia lo considere necesario o al menos cada 5 años. Esas son políticas que son específicas, ¿sí? Entonces, yo tengo que establecer una política que de verdad le sea útil a la compañía y no una política que se hace únicamente para cumplir, digamos, con algún requerimiento, digamos, de orden legal, pero que no me va a servir para fines de aplicación dentro de la compañía. ¿Y eso para qué me sirve? Para una de las recomendaciones que nosotros damos dentro del curso de efectos tributarios de la NIF, que suelo dictar con Actualícese o con algunas universidades. Aquí, por ejemplo, les pongo una diapositiva que dice así, de ese curso. Dice, una impresora costó 3 millones de pesos y por política supuestamente NIF es gasto si vale menos de 4 millones. Eso, por ejemplo, es un error a todas luces, pero la norma tributaria exige que se active si vale más de 50 VTs. Entonces sería un ajuste inmaterial y por lo tanto incumpliría la NIF. O sea, yo no puedo tener esa impresora para fines contables en el gasto y para fines tributarios en el activo. No, eso hay que unificarlo. Si usted lo va a llevar al gasto, lo lleva al gasto contable y tributariamente y entonces lo tendría que llevar a un gasto no deducible. ¿Cuál es la solución? Unificar el tope para activar contable y fiscalmente. Por ejemplo, usted puede activar el tope en 2.12 salarios mínimos, ¿sí? Deben eliminarse ese tipo de diferencias inmateriales. Para mí me encontré una compañía hace poco, una compañía que vende lujos para vehículos y me encontré que esta compañía básicamente lo que hacía era que tenía este tipo de diferencias. Para fines de NII tenía un tope para activar y para fines tributarios otro. Es increíble. Entonces, yo tengo, por ejemplo, que depreciar estos bienes dentro del mismo año, que era lo que decíamos hace un momento. El IVA podría tratarlo como descuento en renta, de acuerdo con el concepto DIAN 011458 de 2019 y el artículo 258 raya 1 y 491 del Estatuto Tributario. Entonces, recuerden este tema del descuento en los activos fijos del IVA, del descuento del IVA en la compra de activos fijos reales productivos. Recuerde que él se puede descontar, pero en renta, no en el IVA, ¿sí? Entonces, yo tengo que ir conectando o unificando lo contable con lo tributario, porque aquí han dicho que no, que es que lo contable va por un lado y lo tributario va por otro. En realidad, lo contable y lo tributario tiene que ser igual de acuerdo con el artículo 21, raya 1 del Estatuto Tributario, salvo en las cuestiones que tengan que ver con estimaciones. O sea, por ejemplo, avalúos, provisiones, deterioros, que eso sí no lo acepta la norma tributaria y crea partidas conciliatorias. Pero la pregunta va un poquito más allá, porque la pregunta nos hacían, venga, y muéstrame un ejemplo de política de gastos por depreciación. Entonces dice, política contable de depreciación. Entonces uno podría poner una política más o menos así, que diga, los factores de depreciación son las vidas útiles establecidas en estudios específicos. Oiga, porque es que uno va a las empresas y uno les pregunta, oiga, ¿cuánto tiempo se deprecia aquí una máquina? Y dicen, a 15 años. ¿Y por qué? Ah, porque sí. O sea, nadie tiene ni idea de dónde salieron los 15. No es que eso me diga un experto en NIF. Y eso pues es una política mal elaborada. No, yo tengo que basarme en estudios exactos o si no los tengo, me puedo basar en estudios de mercado. Y recuerde que los estudios de mercado, pues ya los hizo la DIAN. Es que la DIAN sacó unos estudios de mercado y dijo, por ejemplo, que un edificio se debería depreciar en 45 años promedio.
Es decir, que yo debería unificar esa vida útil contable con la tributaria, salvo que usted tenga un estudio más específico. Entonces, por ejemplo, ahí en la diapositiva le digo, edificaciones entre 43 a 56 años, según estudios específicos, y si no, me voy por la DIAN. Plantas, redes, ductos y túneles. Por ejemplo, para las empresas de servicios públicos domiciliarios dice, se depreciará según las unidades producidas o por las normas sobre regulación de tarifas según el término de remuneración aceptado. Debo escoger una de las dos y mi política debería decir exactamente cuál escogí. Muebles y enseres entre 8 y 12 años. ¿Sí? Si un bien mueble tiene una duración superior, por ejemplo, a 10 años, eso no quiere decir que no puedan haber activos totalmente depreciados. Hombre, se revela en una nota. Si usted termina la vida útil y lo sigue usando, eso no tiene ningún lío. La misma norma internacional dice que lo revela en una nota. Y si dura menos, pues uno le da de baja y pare de contar. Bueno, entonces, por ejemplo, para no hacerme muy largo en la respuesta, porque esto queda grabado como un video individual, dice, para determinar si una vida útil se aleja de las establecidas en la norma fiscal, se debe basar en la materialidad, en la relación costo-beneficio. Y voy a hacer un último ejemplo o un solo ejemplo, que ya lo he hecho en otros consultorios, pero es para ir empatando con la política, es por qué yo debo unificar la política contable con la tributaria en cuanto a las depreciaciones. Porque si usted no lo hace, termina pagando más impuestos usted, es decir, la empresa o el socio. Dice aquí, por ejemplo, una máquina costó 250 millones de pesos y yo la vengo depreciando en 10 años fiscalmente. Pero para mí le puse 25 años. ¿Eso qué implica? Implica inflar la utilidad contable. Y si yo inflo la utilidad contable, si yo le pongo una vida útil contable más larga que la fiscal, usted va a tener muchos problemas. El primero es que ese gasto por depreciación, usted lo ve aquí en pantalla, voy a suponer ingresos de 41, gastos por depreciación de 10, que es 250 dividido 25 años para la parte NIF, pero para la parte fiscal tengo 250 dividido 10, le da 25. ¿Eso qué implica? Implica inflar la utilidad. Y recuerde que los auditores de la DIAN están llegando a las empresas y le están aplicando el artículo 137. Y el artículo 137 dice, para fines fiscales yo me baso en lo que diga su política contable. ¿Qué significa eso? Que yo como auditor de la DIAN o un auditor de la DIAN le va a negar el gasto más grande. ¿Y cuál es el gasto más grande? Pues en el caso que estamos viendo en pantalla, el gasto más grande no es otro que el gasto más grande es el fiscal, el de 25, se lo van a negar y le van a decir que solamente se puede deducir 10. ¿Por qué? Porque el auditor de la DIAN le va a decir, usted dice que su máquina dura 25 años, ¿por qué yo la voy a dejar depreciar en 10? Es que la norma tributaria dice, no, la norma tributaria no dice eso, la norma tributaria dice que es de acuerdo a su política contable y que las vidas útiles que están en el artículo 137 es para limitar el gasto cuando usted se atreva a poner una vida útil NIF inferior a la fiscal. Por ejemplo, si yo fuera a depreciar esa máquina en 2 años, entonces ahí sí le dicen, no, para fines tributarios es 10, haga la partida conciliatoria, pero no cuando dura más. Pero si usted logra discutir con la DIAN y ganarle la pelea a la DIAN, en todo caso el socio termina pagándolo. ¿Por qué? Porque el artículo 49 del Estatuto Tributario le dice que cuando la utilidad contable es superior a la fiscal, esa diferencia tiene que ser grabada en la subcédula 2 de la persona natural. Por eso en la renta de personas naturales uno tiene que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque toda vez que usted infle la utilidad de la compañía poniendo una vida útil muy larga, el socio termina pagando más impuestos. Eso te lo dice el artículo 49 del Estatuto Tributario y también te lo dice el artículo 343 del Estatuto Tributario en el numeral 2, y eso estaría grabado también con el numeral 2 del artículo 242 del Estatuto Tributario. Entonces ahí les dejo la diapositiva como para que ustedes le den pause y puedan luego resolver pues como ver el ejercicio más completo. Esa es la respuesta a esa pregunta sobre el ejemplo de una política contable de propiedades, planta y equipo y una política de depreciación de acuerdo con la taxonomía XBRL, específicamente con la nota 800-600. Desde aquí ustedes se pueden dar cuenta que hay muchas empresas que tienen líos con la política contable en la forma en que muchas veces son copias de párrafos de la NIF. Bueno, quiero también mencionar, antes de pasar a otra pregunta, porque me están por aquí también diciendo que no olvide mencionar en cuanto a la política de depreciación que yo debería tener cuidado, por ejemplo, con las partidas conciliatorias. En la diapositiva anterior, ahí les dejo la pantalla, les voy a dejar solamente la pantalla para que ustedes le den pause
y ahí está digamos, como la diapositiva de cómo sería la partida conciliatoria para llevar 2 vidas útiles, ¿sí? Si es que las quiere llevar. Pero también me dijeron que tenga cuidado, por ejemplo, con el valor residual, porque he visto políticas contables que hablan de valor residual para la depreciación, y yo no debería estar usando valor residual, porque si yo uso un valor residual, o sea, un valor de salvamento o valor de rescate, ese mismo valor que yo ponga en mi política contable me lo hacen valer tributariamente. Recuerde que el artículo 131 del Estatuto Tributario me dice que de acuerdo a lo que esté en mi política contable, me lo van a tomar también en la renta. Entonces, un ejemplo sencillo sería, yo compro un vehículo de 100 millones y en mi política contable habla de un valor residual del 20%. Entonces, quiere decir que yo solamente podría depreciar 80, tanto contable como fiscalmente, y deducirme de la renta únicamente 8 millones en lugar de haber deducido 10. ¿Y por qué? Porque usted se puso a poner valor residual cuando la misma NIF dice que no le ponga valor residual a los bienes inmateriales. Entonces, mire que yo sí tengo que unificar la política contable con lo tributario, yo tengo que ser muy analítico cuando voy a hacer la política contable y no simplemente copiar párrafos de la NIF. Y por eso allí tengo un último ejemplo donde dice, compré un inmueble en 4.500 millones, una revisión tributaria dice que su depreciación debe ser nula. ¿Por qué? Porque el valor residual de un inmueble es igual al valor razonable. Entonces, yo no debería poner políticas contables que tengan valor residual. Por el contrario, debería establecer una política contable donde yo evite poner valor residual de acuerdo con la NIF 16, párrafos 53 y 54. Para no extenderme, simplemente quiero comentar que uno debería establecer también una política de depreciación, por ejemplo, para no valorar los avalúos. Aquí le dijeron a la gente que yo tenía que valorar los activos y volverlos a depreciar. En realidad no es lo más adecuado, porque así lo dice la NIF 16, párrafo 54. Por eso la diapositiva dice, no deprecie los inmuebles, porque la NIF no lo recomiendan. La NIF 16, párrafo 54 dice que el avalúo es el valor residual, y porque si usted vuelve a depreciar el avalúo, pues va a generar unos gastos no deducibles. Entonces, el caso puntual es el de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que valoró edificios por 30.000 millones en el ESPA y los empezó a depreciar nuevamente en 50 años. Y la depreciación nueva le estaba generando gastos no deducibles, de acuerdo con el artículo 289, numeral 4. Y como los ingresos han bajado, las utilidades comerciales pues se le van a ir al piso. Entonces, eso, por ejemplo, son cosas que uno tiene que poner en la política contable para que la política contable no termine dañándole todos los indicadores financieros. O, por ejemplo, el Hotel Casino X en Cúcuta, que valoró un edificio en 10.000 millones en el ESPA y lo empezó a depreciar en 50 años. Y con la depreciación nueva genera gastos no deducibles. Y entonces, claro, eso le acaba con todas las utilidades. Bueno, pasando a otra. Entonces, esos son ejemplos de políticas de depreciación que deben ser coherentes con sus indicadores financieros y con sus actividades.